Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de la periodización táctica, de todo lo que tienes que saber sobre esta metodología de entrenamiento que llevó a José Mourinho a ser uno de los entrenadores más importantes de la historia. Así que nada, vamos a verlo. Bien, lo primero que tenemos que saber es quién la creó. La creó Víctor Frade, que era un profesor de universidad de la Universidad de Oporto y que tenía ciertos alumnos que luego la han hecho más importantes. Entre ellos estaba Rui Faria, preparador físico de la era de Mourinho en el Oporto y también en el Real Madrid. Y es verdad que toda esta metodología del juego encierra diferentes principios, encierra un modelo de juego muy característico y diferentes parámetros que debemos medir y que hoy vamos a medir. Vamos a analizarlo punto por punto para no perdernos nada. Bien, vamos a ello. Vale, para entender esta metodología lo primero que debemos saber es que nace como oposición a metodologías más clásicas en las que se separaban todos los conceptos de fútbol. Se separaba por un lado los contenidos tácticos, los contenidos técnicos, los contenidos físicos y los contenidos psicológicos. Pues esta metodología creada por Víctor Frade lo que impulsa es unir todo y crear solo un método de entrenamiento que englobe todos los aspectos. Es decir, trata el fútbol y trata el entrenamiento del fútbol como un ente único, que no se puede separar un aspecto de otro. Por lo tanto, tiene que utilizar diferentes principios para poder unir esos aspectos que a priori pueden parecer muy separados. Tú puedes trabajar de manera física a tu equipo, tú puedes trabajar de manera técnica a tu equipo, de manera táctica a tu equipo y de manera psicológica a tu equipo para soportar ciertas presiones del entrenamiento y del entorno y de la competición. Pero si eres capaz de unificarlo todo en una metodología de entrenamiento, es decir, que cada ejercicio, cada tarea que vayas trabajando sea capaz de unir todos los conceptos, estarás aplicando la periodización táctica. Para entenderla correctamente vamos a ver los espacios de aplicación. Mira, ¿dónde aplicamos la metodología de la periodización táctica? Bien, a nivel macro, es decir, a nivel de todo el equipo, todos los conceptos que engloban todas las acciones del equipo. También a nivel meso, es decir, por líneas o entre líneas conectadas, es decir, defensa con centro del campo con líneas de ataque. Todas esas posibilidades de conexión que haya entre futbolistas y entre líneas. Y a nivel micro, es decir, ciertas pautas que se les da de manera individual a los jugadores. Por lo tanto, a nivel grande, a nivel macro, con todo el equipo, acciones que deben realizar todos los jugadores del equipo en conjunto, acciones meso, que puede ser o bien entre líneas o entre conexión de las propias líneas, entre líneas que están contiguas, o bien aspectos micro, determinados aspectos que quieres trabajar con determinados futbolistas en ciertas parcelas del campo. Bien, estarás pensando qué características debería tener el modelo de juego de una metodología en la que engloba tantísimos aspectos del fútbol, porque parece ser que no son solo 4, es que dentro de esos 4 hay numerosos aspectos que lo pueden modificar, numerosos aspectos a tener en cuenta, acciones que pueden determinar, contextos que pueden cambiar todo. Por lo tanto, debes tener un modelo de juego muy claro, con unos conceptos muy definidos y que tus futbolistas lo entiendan perfectamente. Bueno, lo primero que estarás pensando es ¿qué es un modelo de juego? El modelo de juego es lo que tú tienes en la cabeza y quieres que hagan tus jugadores. Bien, desarrollado un poco más sería esas acciones que quieres que hagan tus futbolistas cuando están en posesión de balón, cuando no tienen la posesión de balón, cuando acaban de recuperar el balón y cuando acaban de perder el balón. Es decir, en posesión, en ataque, en fase ofensiva, en defensa, en fase defensiva y en las transiciones ofensivas y defensivas. Esos comportamientos que tú, como entrenador, quieres que tu equipo haga. Ese sería tu modelo de juego. Evidentemente, el modelo de juego es flexible. El modelo de juego es un producto inacabado. Siempre está mejorándose, siempre está creciendo. Y bajo ese punto de vista sería imposible desarrollar un modelo de juego en un vídeo de YouTube. Serían muchísimos vídeos en los que iríamos trabajando para que pudieses crear tu modelo de juego de manera perfecta, de manera en la que tú luego seas capaz de irlo añadiendo. Pero hoy simplemente vamos a añadir las pequeñas pautas y los pequeños principios que rigen el modelo de juego de la periodización táctica. Mira, las pautas que rigen el modelo de juego de la periodización táctica, la primera de ellas es tener una identidad táctica, es decir, todos tus futbolistas deben conocer qué aspectos del juego deben remarcar y qué acciones deben realizar en determinados momentos del partido. Es decir, si tengo la posesión, no la tengo, o hay una transición ofensiva o defensiva. Por otro lado, se tiene en cuenta la perspectiva del contexto temporal, es decir, qué contexto estás viviendo actualmente con tu equipo. Si vienes de perder un partido, vienes de ganarlo, vienes de una situación en la que ha habido una victoria pero las sensaciones han sido malas. Es decir, tienen en cuenta todo lo que es el contexto
que rodea a la semana de entrenamiento para poder llegar en buenas condiciones a la competición. Bien, también lleva una estructura de entrenamiento, es decir, está muy pautado el crecimiento dentro del propio entrenamiento, con tareas que renuevan conceptos ya anteriormente trabajados, con tareas que añaden conceptos nuevos a los conceptos ya trabajados anteriormente y con tareas que nos hacen crecer mucho más a nivel de equipo. Por lo tanto, todos estos conceptos sí que los tienen muy estructurados a la hora de realizar la planificación del entrenamiento. Luego, también es una metodología muy libre, muy abierta, no es una metodología cerrada, es decir, se opta también por la creatividad del futbolista. Se les da a los jugadores una serie de pautas para que ellos puedan tomar las mejores decisiones en función de la situación de juego, porque no hay dos situaciones de juego iguales, pero sí que hay una pauta que se le puede dar ante situaciones similares para él poder ejecutar y tomar la mejor decisión en ese momento dado. Y luego hay algo que es muy importante, es una metodología muy flexible. Debe ser capaz de adaptarse a la realidad del club, a la realidad del equipo, a la realidad del contexto sociocultural del club en el que estás entrenando. Por lo tanto, tus principios van a ser rígidos, pero a la vez van a tener diferentes aspectos que lo van a poder hacer flexible. Es decir, vamos a tener un camino muy marcado en el que tengo diferentes salidas dentro de la misma carretera, para que se entienda bien realmente. Vamos a ver ahora los principios que rigen la metodología de la periodización táctica. Y lo primero que debemos saber es qué es un principio. Mira, los principios son comportamientos generales de tu equipo en respuesta a un determinado contexto. Es decir, las acciones que tú quieres que hagan tu equipo en respuesta a una determinada situación que se da en un momento determinado del partido. Una vez que hemos explicado los principios, vamos a explicar lo que son los subprincipios. Mira, los subprincipios son algo específico de tus jugadores en respuesta a un determinado contexto. Es decir, una acción que se da en respuesta a una determinada situación, pero ya más específico de un jugador. Bien, vamos a intentar aclarar esto porque se puede llevar a confusión. Vamos a suponer que el principio táctico a nivel defensivo que yo pauto a mis jugadores es que siempre que pierdo el balón en el centro del campo, debo retroceder en repliegue intensivo a línea de área, ¿vale? A línea de área propia. Ese sería el principio defensivo en conjunto. Además, mando un subprincipio y es que la orientación de los futbolistas de mi equipo debe ser a llevar el balón hacia zonas de banda. Es decir, tengo que orientar la acción de ataque rival hacia zonas de banda. Por lo tanto, mis jugadores van a tener el subprincipio de, primeramente, principio, replegar. Segundo, cerrar zonas de centro para orientar los balones a banda. Y luego le daría un subprincipio. Y el subprincipio son patrones específicos de un jugador de manera individual en respuesta a un determinado contexto. En este sentido sería, ya una vez que he logrado llevar con mi subprincipio el balón a banda, puedo perfilar al futbolista o puedo mandar al futbolista de zona lateral que ante una determinada situación, porque tengo un jugador hábil en el campo, en el equipo rival, tengo un jugador muy hábil con balón, le puedo pautar a mi futbolista que no entre a defenderle. Puedo pautar a mi futbolista que le oriente hacia zonas de banda. Puedo pautar a mi futbolista que le oriente hacia zonas de centro porque no maneja bien la pierna contraria. Que oriente a mis futbolistas a que hagan una cobertura porque ese jugador es muy hábil. Es decir, ya estoy metiendo diferentes pautas a nivel micro, es decir, a nivel individual, de ciertas acciones que deben hacer ante una determinada situación. Una vez visto lo que son los principios, subprincipios y subprincipios, vamos a ver los principios que rigen la metodología de la periodización táctica. Mira, el primero que tenemos es el principio de especificidad y nos habla del contexto en donde se está desarrollando el entrenamiento, el contexto de la tarea que estoy trabajando. Si yo estoy trabajando unos conceptos que quiero que se trabajen en situaciones de ataque por banda, por ejemplo, lo que no puedo hacer es gestionar esa situación de entrenamiento en la zona del centro del campo. Tendré que orientarlo a banda. Es decir, se tiene muy en cuenta que el contexto que engloba la tarea, el contexto que va relacionado con la competición. Todas las tareas en esta metodología de entrenamiento son muy específicas, están muy destinadas a no salirse de la línea del partido, de la línea de la competición. Por lo tanto, todo está muy orientado a cumplir los objetivos para poder ganar el partido, para poder conseguir las acciones necesarias para poder ganar el partido. Otro de los principios que tenemos que revisar en la metodología de la periodización táctica es el principio de alternancia, es decir, variar los niveles y la intensidad dentro de esa propia tarea. Por poner un ejemplo, podríamos estar limitando a nivel físico
el número de repeticiones dentro de una propia tarea. Podríamos estar limitando también a nivel físico el número de desplazamientos de una propia tarea, es decir, esa creciente alternancia entre tareas de diferente intensidad, de diferente volumen de trabajo, es lo que manda también en la priorización táctica, es uno de los principios que rige las tareas de la priorización táctica. El tercer principio que rige la metodología de la priorización táctica es el principio de progresión compleja, es decir, variar a nivel de complejidad la propia tarea que se está trabajando en ese determinado momento. Es decir, puedo variarlo a nivel de toques, puedo variarlo a nivel de jugadores, meter más comodines, quitar jugadores. Situaciones que hagan más difícil esa tarea, ¿vale? Si bien hemos visto antes que la puedo complicar a nivel físico, a nivel de carga, la tengo que también complicar a nivel de dificultad de ejecución, haciendo la tarea más compleja y haciéndola siempre avanzar, ¿vale? Haciendo que las propias tareas crezcan dentro de un propio entrenamiento, crezcan a lo largo de la temporada. Otro de los principios que rigen esta metodología es el principio de las propensiones. Esto es uno de los principios en los que consiste en analizar qué tipo de tareas te están sirviendo para poder conseguir un determinado objetivo y repetirlas. Y repetirlas no exactamente igual, repetirlas en función de una modificación. Ya puede ser con el principio que hemos hablado antes de la alternancia o el principio de la progresión compleja. Es decir, las puedo variar a nivel de intensidad o las puedo variar a nivel de dificultad. Pero ya sé que esa determinada tarea me ha valido para que mis jugadores comprendan un concepto. Por lo tanto, tomas buena nota de ese tipo de tarea y la aplicas en siguientes entrenamientos, pudiendo alternar la dificultad o la intensidad. Otro de los principios que marcan también la metodología de la priorización táctica es el principio de intensidad psicológica. Si bien es una metodología en la que se da mucha creatividad a los futbolistas y se le da mucha opción de toma de decisión, eso implica un desgaste psicológico, implica estar pensando continuamente en la mejor opción posible, implica estar concentrado en el partido y esto puede dificultar en muchos momentos. A nivel psicológico puede generar fatiga, ¿vale? Que es un concepto que veremos mucho más adelante. Es una situación que el entrenador, el preparador físico deben controlar, porque si no eres capaz de tener ese descanso mental, ese descanso psicológico durante un entrenamiento o durante el periodo de entrenamientos, lo que va a ocurrir es que el nivel de concentración va a bajar y esta metodología exige un nivel de concentración muy alto. Y luego llegamos a uno de los principios que es también muy importante, que es el principio de entereza, y habla del contexto, de igual que se trabajan a nivel de conceptos dentro de un mismo ejercicio, toda la globalidad del entrenamiento, es decir, a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico y a nivel psicológico, también la cohesión del grupo debe ser enfocada en ese aspecto. Es decir, tenemos que conseguir que nuestro equipo funcione como un todo, que esté muy cohesionado. Por lo tanto, todo lo que son dinámicas de cohesión, todo lo que son liderazgos, todo lo que son control de egos, todo lo que son pautas del entrenador que quede como una autoridad, todo lo que sea desquitar al equipo de presión, serán conceptos muy interesantes para poder conseguir esta entereza dentro del grupo. Bien, hemos hablado antes de uno de los principios que era a nivel psicológico, mantener el equipo y evitar la fatiga, ¿vale? En esta metodología se denomina fatiga táctica y tiene una serie de características que si le ocurren a tu equipo las vas a ver. Mira, la falta de entendimiento de las tareas es uno de los síntomas más característicos de la fatiga táctica. Cuando ya has explicado una tarea y simplemente estás variando un pequeño concepto y ves que tus futbolistas no se acaban de enterar, no acaban de comprender el ejercicio, no acaban de comprender el objetivo de esa tarea, ahí es un síntoma de que es posible que haya una fatiga. Si viene con una trayectoria, lógicamente, evidentemente puede ser que te lo estés explicando mal, pero si vienes con una trayectoria de un desgaste, de un partido que ha sido muy trabado, de un partido en el que ha exigido mucho esfuerzo por parte de tu equipo y hay un ejercicio en la semana que no eres capaz de explicar, que tus jugadores no son capaces de entender, puede ser uno de los síntomas de fatiga. Otro de los síntomas de fatiga es la falta de concentración en las tareas. Cuando ves jugadores que tienen determinados movimientos en los que no se han enterado que tienen que ir a tal sitio, aun habiendo comprendido la tarea, no se han enterado del gesto que tienen que hacer, no se han enterado de la situación que se ha dado en ese momento. Por lo tanto, eso puede ser uno de los síntomas en los que hay fatiga dentro de tu equipo.
También se da una situación de un estado emocional irritable, es decir, cuando tienes un jugador en el que le has explicado un concepto y el no entenderlo le ha provocado una situación de ira, el que haya un compañero que le haya llamado la atención a un futbolista y la manera en la que se ha tomado esa situación le ha generado una situación de ira en la que no ha sido capaz de controlar el impulso, pues pueden ser síntomas también de fatiga táctica. Y luego, por último, también los síntomas más característicos es el error ante una situación de ejecución técnica, en el que tienes que hacer un golpeo, en el que tienes que hacer un pase, la mandas fuera, es un golpeo relativamente sencillo. Y eso termina uniéndose con la situación anterior del estado emocional irritable, porque se da cuenta que no está acertando, se da cuenta que está mal, se da cuenta que está fallando, ¿vale? Ahí eso serían una serie de síntomas de fatiga táctica y en el que tendríamos que intentar poner solución. Bien, ahora vamos a ver cómo podríamos organizar una semana de entrenamiento siguiendo la metodología de la periodización táctica. Mira, el lunes podríamos dar descanso. Si hemos venido de una competición de domingo, el lunes sería el día ideal para dar descanso. Vamos a poner una semana en la que entrenamos 3 días. Vamos a intentar llevarlo a fútbol base, a pequeñas realidades que podemos tener nosotros en nuestro día a día. Por lo tanto, el lunes daría descanso. El martes daría unas tareas repetidas anteriormente que revivan nuestro modelo de juego, es decir, tareas en las que ya los jugadores la conozcan, que no haya esa fatiga táctica después de haber venido el partido, porque al final, una vez que has analizado todo el contexto y a lo mejor ha sido un partido duro, el ser capaz de darle ese respiro a tus futbolistas, de no meterles conceptos nuevos nada más entrar a entrenar en la semana, es algo muy, muy positivo para ellos, porque vuelven entendiendo que vuelven otra vez a retomar tareas que ya conocen y no les implica ese esfuerzo, y además estás reforzando conceptos de modelo de juego, por lo tanto es algo también muy positivo para ti y para tu equipo. También estaría interesante que dentro de esa propia tarea metas algún concepto que escale, que no implique demasiada dificultad, que no implique demasiado desgaste táctico, que no implique demasiado proceso cognitivo a la hora de entender la tarea, simplemente que haga crecer la tarea y que aporte un pequeño punto más a tu modelo de juego. Daríamos descanso el miércoles y el jueves meteríamos una tarea de progresión de conceptos, es decir, podríamos asimilar un puntito más en el que se amplíe dentro de nuestro modelo de juego algún concepto determinado que me sirva para el partido del fin de semana. Ahora pondremos un ejemplo de cómo sería una semana entera. Y luego el viernes haríamos una tarea de unión de conceptos de lo que hemos visto el martes, de lo que hemos visto el jueves y de lo que hemos visto el viernes, de cara a poder escenificarlo en el partido del fin de semana. Vamos a poner un ejemplo en el que yo estoy trabajando con mi equipo que quiero robar el balón en campo contrario una vez que he perdido, es decir, quiero trabajar la presión tras pérdida y luego además quiero que una vez que he recuperado sacar el balón de la zona donde he recuperado y llevarlo a banda para poder hacer un ataque por banda. Bien, la progresión sería: el martes metería una posesión de balón en inferioridad para provocar una pérdida, que haya una recuperación y simplemente mantener la posesión. Puedo mantener la posesión con comodines de tal manera que esté jugando esa situación, obligando a que haya una presión tras pérdida o obligando a que haya una recuperación pues a los 2-3 segundos o antes de que el equipo contrario meta gol. Unas porterías puedes pautarlo como tú quieras, simplemente para que haya ese cambio de rol en el que he perdido el balón y tengo que intentar recuperarlo rápidamente. Bien, la segunda tarea que metería durante la semana el jueves pueden ser tareas de acciones de centro y remate, tareas de acciones en las que tras unas acciones en el centro del campo, 2-3 pases, triangulas y tienes que llevar balón a banda para poder hacer un centro y un remate. Lo puedes meter como final de tarea del jueves. Y luego el viernes lo que haría sería unificar las tareas en la que puedo meter una posesión de balón, en la que debo recuperar el balón, sacar la banda para hacer un centro remate. De tal manera que eso se traslada al contexto del partido. Es decir, cuando llego al partido, mis jugadores saben que tienen que intentar robar el balón una vez que lo han perdido en zonas del centro del campo, para sacarlo lo más rápido posible a zonas de banda para poder hacer un ataque rápido. Y ahí tendrían todos asignados sus roles, donde tendrían que ir al remate, donde tendrían que llegar a las zonas de caída de balón, donde tendrían que quedar sus jugadores en zonas de salida. Simplemente todos esos conceptos los has trabajado a nivel metodológico durante toda la semana, añadiendo un puntito más a nivel cognitivo, añadiendo un puntito más a nivel físico-técnico y añadiendo un puntito más a nivel táctico. Por lo tanto, englobarías todos los aspectos del juego, todos los aspectos que se pueden trabajar en fútbol dentro de una propia tarea, para llevarla al contexto que a ti te interesa, al partido de fútbol. Seguramente estés pensando que
rol tiene el preparador físico y el entrenador en este tipo de metodología? Bien, pues mira, el preparador físico es un integrador de la carga de trabajo de la semana. A nivel técnico-táctico, el entrenador le debería dar las pautas de qué conceptos quiere trabajar en esa semana. Y el preparador físico debería pautar la cantidad de minutos que debe durar cada ejercicio, la cantidad de repeticiones, la cantidad de series, es decir, la carga y el volumen de trabajo para tener al equipo físicamente óptimo, para tener al equipo psicológicamente óptimo y que no haya esa fatiga mental que hablábamos antes, esa fatiga táctica, y a nivel táctico que sean capaces de ejecutar todo lo que el entrenador tiene en mente y todo lo que el entrenador quiere trabajar durante la semana. Esa es la función real de un preparador físico en este tipo de metodología. Y la figura del entrenador aparece como el rol de motivador, aparece como el rol de gestor de egos, porque al dar tanta libertad de ejecución a los jugadores habrá futbolistas que quieran hacer más de lo que tienen pautado dentro del modelo de juego. Por lo tanto, el control de egos es imprescindible. También tiene que ser un director de emociones. Ojo, director de emociones, no gestor de emociones, director de emociones del grupo. Por eso vemos muchas veces a Mourinho salir y acaparar la atención, llevarse toda la presión, gestionar la emoción de su equipo diciendo que ha sido un gran partido o diciendo que ha sido un muy mal partido, casi no pueden ir. Es decir, marca y alterna la pauta de comportamiento que debe tener el equipo de cara a afrontar la siguiente semana. Y por eso muchas veces vemos los equipos de Mourinho que rara vez pierden muchas semanas seguidas, ha dado casos evidentemente, pero rara vez pierden muchas semanas seguidas porque esa gestión de emociones la lleva muy al límite y es capaz de extraer lo que necesita de sus futbolistas gestionando la emoción con el partido anterior y con el resultado anterior. También es capaz de evitar la monotonía, debe ser capaz de evitar la monotonía con la alternancia de ejercicios, tanto a niveles como a variantes, siempre teniendo en cuenta que si algo ha funcionado lo puedo repetir metiendo variantes necesarias para que el futbolista no piense que está haciéndolo todo el rato, lo mismo. Como has visto, la metodología de la periodización táctica, este método de entrenamiento, es una metodología muy interesante que puedes llegar a extraer diferentes aspectos para tú aplicarlo con tu equipo, y es muy difícil aplicarla con equipos de fútbol base porque al final necesitas tener primeramente la figura del preparador físico que sea capaz de integrar todos esos aspectos, pero además debes ser capaz de controlar tanto del contexto del equipo. Pero bueno, diferentes pautas y diferentes aspectos que hemos visto en este vídeo seguramente los puedas aplicar con tu equipo, y si quieres ver más vídeos de nosotros puedes ver este otro y seguramente te ayuden para crecer como entrenador. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Chao.